El tema que hoy vamos a trabajar es porcentajes. Los porcentajes son básicamente algo que nosotros utilizamos a diario, es más, es una de las aplicaciones matemáticas más comunes. La vemos cuando nosotros compramos algún producto con descuento, cuando pagamos impuestos por algún servicio o por algún elemento que compramos, o sencillamente cuando trabajamos relaciones estadísticas. En este caso, hay que entender algo bien especial antes de empezar, y es que cuando nosotros tenemos 25%, básicamente es tener una fracción con su denominador en 100. En este caso, 25% es lo mismo que tener 25 sobre 100. Que, como todas las fracciones, se pueden simplificar, es decir, 25 sobre 100 es lo mismo que 5 sobre 20 y al igual 1 sobre 4, que es la forma más pequeña en la que podemos expresar esta fracción. Y así, como fracción, los porcentajes también los podemos convertir en decimales. ¿Cómo hacemos esto? Sencillamente tomamos el numerador y lo dividimos en el denominador, es decir, 25 lo dividimos en 100. El valor que nos da es el valor que nosotros vamos a utilizar como representación de este porcentaje como decimal. Una cosa para hacerlas más sencillas es correr la coma 2 espacios hacia la izquierda. ¿Cómo? Por ejemplo, si tenemos 25%, corremos la coma un espacio, la corremos 2 espacios. Obviamente, si no hay nada antes de esto, lo antecedemos de un 0, es decir, 25 convertido es 0,25. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Una vez entendido esto, vamos a ver los casos. Hallar porcentajes no es que sea difícil. Hay algo que entender y es que más que todo esto se aplica dentro de situaciones, entonces vamos a analizarlas desde 3 puntos posibles. El primero, cuando debo hallar un porcentaje de una cantidad. El segundo, cuando debo hallar la cantidad que había originalmente. Y el tercero, cuando debo hallar el porcentaje que representa una cantidad sobre otra. Vamos a empezar por la primera situación, y es cuando debo hallar un porcentaje de una cantidad. Así que nos vamos a imaginar una situación, y esa situación es que vamos a comprar un equipo de sonido que tiene un costo de 580,000 pesos y tiene un 15% de descuento. Para saber cuánto es el descuento, obviamente tengo que saber cuánto es el 15%. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Fácil. Tomamos el valor del equipo, que es 580,000, y lo multiplicamos por ese porcentaje convertido a su forma decimal o a su forma fraccionaria. No hay necesidad de simplificarla, aunque si ustedes quieren hacerlo, facilita mucho las cosas. Al multiplicar 580,000 por 0,15, obtenemos un valor de 87,000. O al multiplicar 580,000 por 15 cienavos, sencillamente multiplicamos 580,000 por 15 y el resultado lo dividimos por 100. Y el resultado en este caso van a ser los mismos 87,000. Es decir, que eso es una forma muy fácil de sacar estos porcentajes, convirtiéndolo a su forma decimal o forma fraccionaria. Sin embargo, hay otra forma que comúnmente utilizamos y es visualizarlo como una regla de 3. En la regla de 3 tenemos básicamente 3 datos conocidos y uno desconocido. ¿Cuáles son esos datos? Cuando a mí me hablan del precio completo de un elemento, lo voy a asumir como el 100%. Y el 15% en este caso es el que vamos a averiguar. Entonces siempre vamos a tener una tabla en la que van a estar las cantidades y el porcentaje a un lado y un dato que nos va a faltar. Siempre el valor completo va a ser el 100% y la parte que vamos a hallar va a ser el porcentaje que queremos hallar. Si lo hacemos de esta forma, lo expresamos como una ecuación. Pero no se asusten, no es tan difícil. Básicamente lo que hacemos es bajar ese 580,000 sobre la interrogación, lo bajamos como 580,000 sobre X, y el 100 sobre 15 lo bajamos exactamente igual, 100 sobre 15, como una igualdad. Es decir, colocamos un igual en medio de ello. El proceso va a ser muy fácil. Cuando tenemos ya escrito de esta forma, sencillamente vamos a darle la vuelta, de tal forma que la X siempre debe quedar arriba. Y una vez teniendo esto, vamos a despejarla. Es decir, ese 580,000 que está dividiendo pasa al otro lado a multiplicar. Entonces nos quedaría que la operación es 15 por 580,000 dividido 100. Que básicamente nos dan el resultado, que en este caso es 87,000. ¿Entiendes, verdad? Temo que no. Sin embargo, si no lo entendiste, una forma fácil de verlo es que en esa tabla siempre vamos a tener una diagonal en la que hay dos datos. En este caso tengo 580,000 y 15. Y si ustedes se dan cuenta, en la parte superior de la ecuación que da el resultado como X es 15 por 580,000
y siempre va a estar dividido por el dato que no tiene pareja en su diagonal. Es decir, siempre vamos a multiplicar los dos que están en diagonal y lo dividimos por el otro dato que está suelto. Y nos va a dar exactamente el mismo resultado. Otra forma, y es la forma que yo utilizaba cuando era estudiante, realmente no era muy bueno en esto, busqué una forma de solucionarlo y fue la siguiente. 580.000 es el 100%, es decir, que 58.000 es el 10% y 5.800 era el 1%. Básicamente yo contaba con esas dos piezas, que era el 10% y que era el 1%. Si a mí me pedían el 15%, yo lo que pensaba era, para obtener el 15% necesito 10 y el 5%. Entonces el 10 lo colocaba una sola vez y el 1 lo colocaba 5 veces. Es decir, para obtener el 15% tomaba el 10% que es 58.000 y el 1% lo multiplicaba por 5 obteniendo 29.000. Sumaba estas dos piezas y obtenía el mismo resultado. A eso se le llama estrategia. Es decir, que si a mí me dijeran saque el 37%, entonces en este caso necesitaría 3 veces el 10% y 7 veces el 1%. Sumando esos resultados obtendría el valor del 37%. Oye, despacio, cerebrito. Lo importante no es el método que utilicen, lo importante es que el método que usted escoja lo sepa manejar muy bien. Cualquiera de estos 4 métodos es útil y es válido y les puede servir en cualquier momento. Este lo utilizo básicamente cuando no tengo calculadora a la mano y me parece muy sencillo de hacerlo. Pero antes de finalizar hay que entender ahora su aplicación. Volvamos a la situación inicial, cuando debo hallar un porcentaje de una cantidad. Teníamos un equipo de un valor de 580.000 con un descuento del 15%. Es decir, ya sabemos que son 87.000, pero ese 87.000 no es el valor que yo voy a pagar. Realmente esos 580.000 pesos, yo le resto los 87.000 que son del descuento y me va a dar el verdadero valor que yo voy a pagar por el equipo. Es decir, voy a pagar 493.000 pesos. Algo que yo debo tener claro es que los problemas de porcentajes no es solamente hallar el porcentaje, sino analizar qué debo hacer después con ese resultado. Y es una cuestión más que todo de análisis. Matemáticas, hijo, con eso alegarás, pero los números no mienten. Dentro de los posibles casos que se nos pueden presentar, hay uno nuevo y es este. Cuando debo hallar la cantidad que había originalmente. ¿Cómo son este tipo de situaciones? Las podemos ver de la siguiente forma. Si pagué 2.500 del impuesto, del 30% por una compra, ¿cuánto fue el monto de la compra? Es decir, nos están dando el porcentaje pequeño, no nos están dando el 100% y lo tenemos que averiguar. Y aquí es donde es importante visualizarlo en forma de tabla. ¿Por qué? Porque cuando tenemos este tipo de situaciones, al verlo en forma de tabla nos permite reconocer cuáles son las partes que tenemos. En este caso, no sabemos cuál es la cantidad cuyo porcentaje es el 100%. Tenemos apenas el conocimiento de que la cantidad de 2.500 pesos es el 30%. Entonces, como ya lo había dicho en una anterior explicación, simplemente tomamos los dos valores que se encuentran en diagonal y los ubicamos multiplicándose en la parte de arriba y los dividimos por el valor suelto. Es decir, el valor desconocido es 2.500 por 100 dividido 30. Es un proceso muy sencillo, pero debo tenerlo en cuenta, es cuando se presentan este tipo de situaciones. Así que en este caso, multiplicamos 2.500 por 100 y el resultado lo dividimos en 30, dándonos un resultado de 8.333,33 centavos. Es decir, la compra originalmente costaba 8.333 y se pagaron 2.500 de impuesto, que corresponde al 30% de la compra. Maravillosa jugada. Ahora llegamos a una última situación y es cuando debo hallar el porcentaje que representa una cantidad sobre otra. Este tipo de situaciones se reconocen por la siguiente estructura. ¿Qué porcentaje representa 450 de 9.000? En este caso no nos están hablando de porcentajes en el problema, sino nos dan dos cantidades y nos preguntan qué porcentaje es una sobre la otra. Como lo expliqué en la anterior, básicamente nosotros lo podemos hacer es convertirlas a forma de tabla y nos permite visualizar mejor la información que tenemos. Entonces, si la cantidad que tenemos es 9.000, ya sabemos que eso corresponde, que la cantidad grande en este caso corresponde al porcentaje del 100%. Y lo que vamos a hacer es hallar 450 qué porcentaje es con respecto a esos 9.000. Entonces, volvemos a la misma situación. Al organizarla en tabla siempre nos va a permitir visualizar que tenemos un par de datos completos y un dato incompleto.
Pero si visualizamos de esta forma también nos permite ver que hay una diagonal que siempre va a tener los datos completos. Y como en los anteriores casos, esa diagonal la multiplicamos, es decir, en este caso multiplico 450 por 100 y el resultado lo divido en 9000, dándome un resultado del 5%. Si ustedes se dan cuenta, las tres situaciones que visualizamos son las siguientes. Cuando debo hallar un porcentaje de una cantidad, y ya vimos que existen 4 métodos en los que lo puedo hacer. Multiplicar la cantidad por decimal, la cantidad por fracción, visualizarlo como tabla y multiplicar sus diagonales por el valor que siempre va a estar suelto, o hacerlo por partes, hallando el 10%, el 1% y formando el porcentaje que me estén pidiendo. La segunda, cuando debo hallar la cantidad que había originalmente. Básicamente esto, la forma más fácil de visualizarlo es como tabla, tomar los elementos que se encuentran completos en sus diagonales y dividirlos en el elemento que se encuentra suelto. Y por último, cuando debo hallar el porcentaje que representa una cantidad sobre la otra, que es básicamente el proceso que vimos anteriormente. Ubicarlos dentro de la tabla, ver cuál diagonal tenemos completa, multiplicarla entre sí y dividirla por el valor suelto. Espero que esta explicación haya sido de su ayuda y nos veremos en un próximo video. Si tienes preguntas, escríbelas en los comentarios. No olvides compartir este video y suscríbete al canal. Un precio razonable.